¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Mi nombre es Maximiliano Espejel y en este momento les doy la bienvenida a esta nueva etapa del Heraldo Televisión. En esta etapa en donde analizaremos temas políticos de la agenda nacional más importantes. Haremos un debate incluyente, dinámico, ágil, pero sobre todo muy coloquial para que la gente y el público entienda absolutamente todos los temas de los que estamos interesados y además los que nos competen. Vamos a empezar con esta información, así que bienvenidos. Bien, vamos a platicar primero acerca de la Guardia Nacional. Este tema tan polémico, este tema que ha generado además diferentes discusiones en el sector público, en la sociedad, es un tema sumamente demandado por la población en general. Hay temas muy importantes en donde tendremos que entender cómo está constituida la Guardia Nacional, cómo es que va a generar los primeros programas, los primeros procesos, en qué estados se va a establecer prácticamente ya de manera inmediata, pero para platicar exactamente acerca de este tema tan importante, nos vamos a platicar con expertos en política nacional, expertos además, por supuesto, en seguridad nacional. Son temas que nos atañen a todos, son temas que además son sumamente importantes, porque uno de los temas, como le digo, más importantes y más solicitados por la población en general es justamente la seguridad de nuestro país. Vamos a platicar exactamente sobre este tema, sobre la Guardia Nacional. Nos acompañan en la noche de hoy Ernesto López Portillo. Él es fundador del INCIDE y actual coordinador también del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Señor Ernesto López Portillo, hola, muchísimas gracias y bienvenido. Buenas noches. Al contrario, gracias, muy buenas noches. Al contrario, muchas gracias. Es un placer. Y del otro lado nos acompaña el señor José Fernández Santillán. Él es politólogo nacional e internacional, profesor además del Tecnológico de Monterrey, Ciudad de México, y también un experto en materia de seguridad. Encantado. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Encantado. Bien, si les parece, vamos a empezar con este tema que nos atañe a todos, como lo decía en un principio. Es un tema sumamente demandado por la población en general y además es muy polémico la manera en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador plantea establecer la Guardia Nacional. Solución y los carabineros de Italia. Entonces, a mí me da particular aversión porque soy de origen nicaragüense. Sí. Y la Guardia Nacional de Somoza, el ejército de Somoza se llamaba Guardia Nacional, eso no lo han tomado en cuenta. Entonces, esa es una cosa, que son cuerpos que no son ni policíacos ni militares, sino que tienen un rango especial. Con eso ha estado Macron enfrentando a los chalecos amarillos, pero tiene una base que tiene que resolver a partir de que los chalecos amarillos comenzaron en las provincias contra el impuesto a la gasolina y entonces ya lo resolvió, pero sin embargo siguen las protestas. Bueno, la segunda vertiente es la siguiente. ¿Cómo pasó todo esto? ¿De qué lío venimos? Venimos del lío de que Felipe Calderón, violando la Constitución, sacó al ejército en diciembre de 2016 y dijo, va el ejército, tenemos que combatirlo porque las policías no funcionan. Entonces lo mandó a Michoacán y allá empezó a decir, bueno, esto funciona, vamos a lanzar al ejército. Y no había base jurídica para proteger estas operaciones. Luego, con Peña Nieto se creó la Comisión Nacional de Seguridad, que primero estuvo Manuel Mondragón, luego Monte Alejandro Rubido y luego Renato Sales. Entonces, se quita en el sexenio ahora que empieza el sexenio, y se vuelve una secretaría de seguridad al mando de Alfonso Durazo. Entonces, lo que se hace a nivel constitucional es darle ya cobertura a la acción del ejército, para decirlo claro, ¿sí?, para el combate al crimen organizado. Pero a ver, aquí lo que me gustaría que se generara es un debate, señor López Portillo, porque sí sabemos que hay una diferencia en nombre, hay diferentes uniformes, pero es sí una postura diferente, sí es una organización diferente solamente por ver que... No lo sabemos. No hay un plan estratégico de desarrollo público de la Guardia Nacional. Cualquier persona que nos ve en este momento le da 2 clics a internet y puede bajar un plan, por ejemplo, hermoso, de la Policía Nacional del Ecuador. Sí.
Las policías tienen que hacer públicos sus planes de desarrollo. No solo profesionalización, que la gente todo el tiempo habla de eso, que es lo único de lo que nos hablan, de si los voy a capacitar. No. Toda la estructura profesional de un servicio digno, con derechos y obligaciones propias de una función delicadísima, que es la policía. ¿Vamos a tener eso en la Guardia? No lo sé. No lo sabemos. Pero tendríamos que saberlo. Hoy tenemos a gente que tiene un gafete. Sí. Hoy tenemos a personas que tienen un gafete. Ahí va. Dicho por Miguel Ángel Osorio Chong. Sí. El país tiene 2.457 municipios, lo dijo él, y tenemos 1.850 cuerpos policíacos en todo el país, es decir, estatales y municipales y nacionales. Luego, los que realmente sirven, dicho por él, son 50. Entonces, estamos en la indefensión. ¿Qué es lo que hicieron? Por eso me adhiero a lo que dijo Ernesto, es que no sabemos si va a funcionar. ¿Por qué? Porque hemos estado actuando reactivamente. Pero ¿están capacitados los militares para hacer incursiones civiles en la vida civil? Desde hace 24 años sabemos que los militares están en la calle. ¿Por qué no tendrían que estar? ¿Qué es incursión civil? Cuidado. Es muy interesante tu pregunta, porque el secretario Durazo promete la combinación de dos cosas que levantan las cejas para cualquiera que haya estudiado este tema. Disciplina militar y doctrina policial de servicio de proximidad. Yo quiero que coloquialmente hablando, ¿a qué se refiere esa proximidad? Policía comunitaria. Exactamente. Las competencias de una policía que te sirve a ti, que habla contigo, que se comunica contigo y que tiene un estándar de servicio que te va a resolver problemas. Pero sabemos que no es así, que no ha sido así. Así no funcionan las Fuerzas Armadas. En ningún lado funcionan las Fuerzas Armadas así. No están diseñadas para eso. En Inglaterra es muy claro. La policía de proximidad son los bobbies. Es correcto. ¿No? Así es. La policía de investigación criminal es Scotland Yard, que es excelente, de las mejores del mundo. Y otra cosa es el ejército inglés. Entonces, ¿qué pasó en México? Que los bobbies no funcionaron, que Scotland Yard no funcionó y entonces mandaron al ejército. No solo no funcionó, sino que en estos últimos atentados terroristas no podían determinar a los culpables o a los verdaderos responsables de estos actos criminales, siendo que es una policía civil o una policía establecida desde hace mucho tiempo que no tiene o que contemplando los planes ejercidos desde el Senado no han podido lograr ese éxito. Otro dato. Mañana el gobernador de Jalisco viene a ver al presidente por un tema delicadísimo. Es decir, están agarrando a los delincuentes del cártel Jalisco Nueva Generación e inmediatamente están de la cárcel. ¿Por qué? Pues por porque esta puerta giratoria del sistema, puerta giratoria del sistema judicial, al que hacía referencia Ernesto, que las fiscalías, los jueces, las procuradurías tienen que actuar coordinadamente con las policías y con el servicio en general de impartición de justicia y de ataque al crimen organizado. Si tenemos una policía eficiente, pero que no trabaja en coordinación con los jueces y los jueces están comprados, pues entonces estamos en problemas. A ver, otro apartado deficiente, sumamente deficiente en las leyes y sobre todo en el establecido de seguridad nacional son los ministerios públicos. En este caso, la policía, la Guardia Nacional tendrá injerencia como ministerios públicos para investigación, de investigación. Para cooperar. Sí, pero no confundamos. Pueden investigar y llevar elementos a la investigación, pero ellos no son ministerio público para someter la acusación. Pero la pregunta es, ¿pueden ejercer eso? ¿Pueden ejercer esa función? No, desde luego que no. La policía la policía tiene dos grandes funciones. Correcto. Preventivos y de investigación. Preventivos, a su vez, se dividen en muchas cosas, de trabajar con la gente para muchas cosas. De investigación es elaborar investigaciones profundas, crear un expediente y entregar al fiscal para que el fiscal lo judicialice, lo presente al juez. Ese es el sistema normal del mundo. Claro, pero estamos hablando de un proceso sumamente complejo que los más mínimos establecidos en nuestro país nos han llevado a cabo. Si les parece, vamos a hacer esta pequeña pausa para escuchar las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador exactamente al respecto de lo que tiene contemplado de establecer la Guardia Nacional y regresamos con este debate. Hoy recibimos un informe del avance en la creación de la Guardia. Les puedo adelantar porque hoy informaron
que ya tenemos todo el presupuesto para pagar a los elementos de la Guardia Nacional este año, alrededor de 4,000 millones de pesos. Pero además el equipamiento y otros gastos significan 12,000 millones de pesos adicionales. A ver, estamos hablando, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, de una cifra de 52,000 millones de pesos para equipamiento y sobre todo para la estructura principal. ¿Es suficiente? ¿Es excedido este presupuesto, señor Fernández? Es que si ese es su programa para combatir el narcotráfico, la delincuencia organizada, la violencia, vamos a ver si dan resultados. Todavía no los hemos estado viendo en operación, apenas acaban de entrar. La verdad es que es el ejército con una cosa que dice GN, Guardia Nacional. Eso es lo que hemos visto. ¿Por qué? Todavía falta, como bien dijo Ernesto, la ley secundaria y la ley orgánica de este cuerpo. De hecho, están funcionando fuera de la ley porque no pueden funcionar si no hay reglamentación respectiva. ¿Es una inversión? Vamos a ver si resulta. La cuestión es la siguiente, y lo aseguro de inmediato. Mientras no lleguemos al fortalecimiento de las policías municipales y estatales, ningún cuerpo de nivel federal podrá contener el avance del crimen organizado. Pero a ver, insisto, sí sabemos que generar expectativas no es bueno, sobre todo en estos temas de seguridad tan delicados, pero ya hay un hartazgo generalizado desde hace muchos años de la sociedad. Tendremos que esperar algo. El presidente que hubiera llegado nos estaría diciendo que lo va a resolver. Bueno, lo hemos escuchado. Y yo exijo y espero que el presidente me diga que lo va a resolver. Mi preocupación es que me diga, la mía es que me diga cómo. La ruta para resolver una crisis del tamaño que tiene este país, en donde estamos en la tendencia de crecimiento de homicidios en México es incomparable en otros países de América Latina. Sobre todo porque no somos un país que no está en guerra. Que eso es una cifra altísima para en guerra civil declarada. Espérame tantito, ya los homicidios violentos de países sin guerras declaradas son a veces más altos que los países con guerras declaradas. Hablamos de Venezuela, Nicaragua, de donde ustedes... Momento, allí hay un índice, acabo de verlo, del Foro Económico Mundial. De 20 países, México está en el lugar 14. El primer lugar es Salvador, luego está Venezuela, y por ahí andan muy cerca Honduras y Guatemala. Por eso es la migración. México, lo que ha sucedido es que los índices están aumentando. Honduras, por ejemplo, está bajando. Ajá. Honduras está bajando. ¿Cuál es la razón, por ejemplo? Perdón, sí. Pero comparemos tendencias. Ajá. El presidente está haciendo una oferta en un país que está todas las violencias, no solo la homicida, la violencia en las escuelas, la violencia en los parques, la violencia en los espacios laborales también están creciendo. ¿Qué guardia nacional nos va a resolver esas violencias? Y sobre todo en estas instancias de escuelas, parques públicos, pero a ver, son otras estrategias. Claro. Preguntaba si ese dinero alcanza. Yo te diría que el dinero se tendría que cruzar con la estrategia. Y la estrategia en este caso de la Guardia es solo una parte del componente. Ver, si el presidente espera que con eso va a resolver todo, hay un error de concepto básico. ¿Qué hacemos para considerar esta parte, que además, bien lo dice López Portillo, sobre esta situación del armamento personal? En Brasil, Bolsonaro ya está estableciendo que una facultad para que la gente se defienda es armarse, como lo hacen en Estados Unidos, y cada vez vemos índices de violencia y de tiroteos más constantes. Aquí en México también, lo que sucedió en Minatitlán, lo que sucede en Tierra Caliente, en Guerrero, en Michoacán. En el Zócalo de ahora en el Zócalo de Cuernavaca, en Morelos, de una balacera a plena luz del día. Lo que le pasó a Héctor de Mauleón. Totalmente, sí. Pero además a Héctor de Mauleón llevan amenazándolo durante mucho tiempo al grado de tener estos guardaespaldas a su disposición, pero tomando en cuenta eso, ¿por qué tendríamos que considerar que las personas, en este caso, y escuchando lo que dice el señor López Portillo, tendrán que armarse porque todavía no confían en una Guardia Nacional o en una institución que pueda tener esa soberanía para defendernos? Regreso a lo básico. El Estado es el monopolio de la violencia física legítima, así lo dijo Max Weber. Es decir,
el Estado es el único capacitado legítimamente para ejercer la fuerza. Entonces, se tendría que ejercer justicia para imponer el orden mediante la ley. Juan, ¿Sí? no hay ninguna duda. O vamos a desmontar la estructura constitucional del Estado moderno. Pero a ver, entonces, ¿cuál es el debate sobre la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador que estamos escuchando hace un momento y sobre lo que la gente está esperando? Que la violencia se ha privatizado. Entonces, lo que ha sucedido es que la gente ha llegado al hartazgo de crear autodefensas. Incluso mataron al líder de los comerciantes ambulantes en el centro de la ciudad, pidió protección y lo mataron. Y él ya había dicho que estaban por organizar autodefensas. Entonces, eso quiere decir que hay una debilidad del Estado local, de la Ciudad de México y del Estado nacional, para brindar la más elemental de las responsabilidades de cualquier gobierno federal, estatal y municipal, que es la de garantizar seguridad a las personas. Ahora bien, no es solamente la violencia, es el secuestro, es el derecho de piso. Es decir, lo que ha sucedido es que al enfrentar Calderón a los narcotraficantes, lo que hizo fue descabezarlos. Y entonces, lo dijo Osorio Chong también, de 7 cárteles que teníamos, ahora tenemos 200 y tantos que son pequeños pero muy violentos. Pero a ver, si el Estado es el monopolio de la fuerza, en este caso Cuauhtémoc Blanco pide a gritos que la Guardia Nacional entre al Estado de Morelos porque dice que él no puede solo, en primer lugar, y en segundo, esta parte que sí quiero rescatar, sobre lo que es insuficiente en materia de seguridad en todos los estados. Todos los gobernadores van a empezar a levantar la mano. Pero, ¿de qué seguridad hablas? Un municipio tiene que encargarse de su seguridad básica en las calles. Pero se vale que un gobernante diga no puedo, prácticamente y de manera abierta. Por supuesto que no. Cuando dijiste el monopolio es el Estado, ¿sí? Debería serlo. Ya no lo es. Transitamos por un proceso de reprivatización de la violencia. Pero entonces, ¿dónde y lo está? hemos venido diciendo ya desde hace 2 décadas. Sí. Reprivatización de la violencia. Los privados, con armas y organizados, se están enfrentando al Estado y el Estado no construye las capacidades de contención y de neutralización. Así llegamos a este momento. La Guardia es un salto, quizá irreversible, a la militarización de la seguridad, habida cuenta del fracaso histórico de los gobiernos civiles para crear todas las instituciones que estás preguntando. Tu pregunta detrás es, ¿dónde están las instituciones? Sí, sí. ¿Por qué llegamos a los militares? Pues porque las policías municipales, las policías estatales, las fiscalías, los jueces no hicieron su trabajo. Y no lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo. Ahora, regresando a esta parte del sexenio de Vicente Fox, él en un principio dijo, yo termino en 5 minutos con el problema del EZL, ¿no? Pero después lo vemos marchar en contra de las políticas de Andrés Manuel López Obrador y dice que se parecen mucho a lo que hizo Felipe Calderón y que no hay una diferencia. Entonces, ¿cómo podemos encontrar una, si se le puede decir, una dicotomía en esta ambigüedad de conceptos y sobre todo en esta, quiero decir, en esta deconstrucción sobre todo de políticas que tiene Vicente Fox y que sigue participando en la vida pública, el asunto. ¿No? Uno, has tocado un punto fundamental. Y lo vimos el domingo pasado marchando. Sí. Bueno, ahí está el asunto. En la marcha, la gente pedía seguridad, pedían de todo, ¿no? Y decían de todo. Y qué bueno que la sociedad civil emergió, porque además la pancarta insignia decía, esto no está organizado ni por partidos políticos ni políticos oportunistas. Qué bueno. Y una de las demandas fundamentales fue seguridad. Ahora, vayamos al origen para saber cómo resolverlo. El origen es que Calderón echó a andar, sacó al ejército a las calles y tuvo un secretario de Seguridad Pública que se llama Genaro García Luna, que tiene un prestigio terrible. Terrible, sí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que ahorita mismo hay un divorcio entre lo que son las fuerzas públicas, la fuerza pública, y lo que es la ciudadanía. He tenido oportunidad de platicar con Leoluca Orlando, es el alcalde de Palermo,
y él me dijo, sí hay estrategias para este problema. Y ha venido a México y me dice, es como una bicicleta. Digo, oye, como una carreta, como una, sí, entonces la doble rueda, doble rueda. Una rueda es que hagas eficiente a la policía, pero no hay policía que pueda funcionar sin el apoyo de la ciudadanía. Tiene que haber confianza, tienes que ayudar mutuamente, apoyarse la ciudadanía y la policía, pero entonces, crear confianza. Lo que está planteando en este momento, señor Fernández, es que haya justamente este entendimiento bilateral entre la sociedad y la policía. Social. Capital social. Pero si sabemos que uno de los proyectos que tiene Andrés Manuel López Obrador es ir en contra de la corrupción y todos, en algún momento, parte de la sociedad, ha sido fundamentalmente corrupta por dar mordidas a la policía y todo eso, ¿cómo se puede generar confianza con la policía si hay todavía estos actos de Luca corrupción? habla de cultura de legalidad. Así es. Antanas Mockus, exalcalde de Bogotá, habla de cultura ciudadana. Lo que tú estás hablando es de una revolución cultural. Una revolución en términos de la relación, la apreciación social que se tiene por la ley y por las normas de convivencia. Estamos fracturados. Sí. Una persona se murió enfrente de una estación del metro de la Ciudad de México porque la vieron ahí y no le ayudaron. Estamos rotos como sociedad. No es una Guardia Nacional la que va a resolver eso, no. Necesitamos cuerpos institucionalizados fuertes para mantener la violencia, sí, pero necesitamos un proceso de reconstrucción de tejido social. Complemento a lo que has dicho. De fondo y desde lo local. Sí. Así es. Mira. No alcanza lo federal. Así es. Estás diciendo, no alcanza el tamaño que quieras de fuerza federal. Así es. Ahora, para reconstruir el tejido social de este país, que tiene fracturas de frontera a frontera. Pero entonces, la reconstrucción de justicia necesita generar acuerdos de paz. Y yéndome, por ejemplo, a estas declaraciones también de Andrés Manuel López Obrador, si la Guardia Nacional va a ser un ejército de paz muy parecido al ejército de la ONU, sabemos o pensamos, queremos pensar que están preparados para cumplir con los derechos humanos, tomando en cuenta que la policía de la Organización de las Naciones Unidas intervino hace poco tiempo en Haití, en este problema humanitario terrible, pero después se dieron a conocer factores de abuso infantil, de violaciones y de situaciones sumamente lacerantes. ¿Quién vigila a los vigilantes? Exactamente. A ver, entonces, antes de Cristo alguien dijo ya, ¿quién vigila a los vigilantes? Ahí va. Tú estás diciendo, ¿quién va a vigilar a los vigilantes? Sobre todo tomando en cuenta que si Andrés Ahí también Manuel... tenemos un problema. Exacto. Aquí pero es un problema tras otro, tras otro, tras otro. Pues sí, sí lo son. Ahí ya descubrimos algo importante. Es decir, López Obrador estudió conmigo. Fue compañero mío en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y comenzamos la carrera de administración, ciencia política y administración pública. No voy a decir que por el hecho de ser compañero de él está de acuerdo también en todas las políticas que ha establecido. No, al contrario, siempre caminamos por distintos... Su nombre de pensamiento libre y autónomo, el doctor. Él era priista y yo comencé a reconstruir el movimiento estudiantil, siempre caminamos por celdas separadas. ¿No? Entonces, además, nunca iba a clases. Esa es la verdad. Pero y si los su presidente pasaba... de México, no hablemos de Enrique Peña Nieto. Yo iba a clase y yo pasé todas mis materias no a los 4 años, él terminó en 15. Bueno, espérate. Entonces, eso es, bueno, otro día hicimos un programa sobre esto. Entonces, la cuestión es la siguiente. Entonces, luego te cuento el chisme. Entonces, la cuestión... Y luego lo hacemos público, porque la gente va a decir, bueno, ¿de qué quieren hablar? Es correcto. Bueno, aquí entre nos, la cuestión es esta. Su estrategia sale y dice... Vamos a crear la Guardia Nacional para brindarle paz. Señor, está usted equivocado porque así no se hacen las cosas. Ahora lo que han hecho todas las estrategias exitosas, la de Leoluca Orlando y la de Antanas Mockus, es la de hacer partícipes a la sociedad de la lucha contra el crimen organizado. Antanas Mockus metió a la sociedad civil y obtuvo resultados impresionantes. Con fiscalías funcionales. Con fiscalías funcionales. Entonces, tiene que ser no solamente Guardia Nacional, sino fiscalías confiables. También, es que son 3. La respuesta a ti es ese fiscalías, ministerios públicos. Es Guardia Nacional, fiscalías confiables
y poder judicial confiable, jueces confiables. Pero entonces dentro del Poder Judicial entran los ministerios públicos, dentro de esta parte de los jueces confiables. Son tres. No. Los ministerios públicos tienen una autonomía en los modelos más avanzados del mundo. Las fiscalías son autónomas, rinden cuentas al Congreso, ¿no? Y funcionan con estrategias de persecución que ponen ciertas prioridades para perseguir cierta criminalidad como prioridad. No pueden nunca ir por todos los crímenes. No hay Estado en el mundo que pueda ir por toda la violencia y por toda la criminalidad. Van por la más grave. Sí. El presidente está ofreciendo una parte de los componentes que necesitamos para ir por la delincuencia más violenta. Sí. Pero la otra es cómo reconstruimos las causas profundas que generan esas vidas rotas que se dedican a matar gente, por ejemplo. Claro, pero ¿cómo cambiamos la historia de personas que crecen normalizando la violencia homicida? Sí. Esas son otras estrategias, insisto siempre en eso. Eso va con el capital social. A ver, vamos a poner a un joven de Roma, que está a mitad entre el sur italiano, que es donde operan la mafia, la camorra, la 'ndrangheta, y el otro lado, que es donde hay industrialización, desarrollo, trabajo, etcétera. Entonces, tienes un vórtice en donde sale el capital social y otro vórtice donde predomina la delincuencia organizada. Entonces, lo que ha dicho López Obrador y ha hecho es: vamos a crear el desarrollo para evitar que los jóvenes caigan en el crimen organizado. Pero lo que está haciendo son programas paternalistas de dar dinero a los jóvenes, a los ninis, a los ancianos, etcétera, etcétera. Así no se hacen las cosas, sino que les tienes que dar. En Japón, por ejemplo, hay una cosa que se llama educación permanente. La educación no solamente es primaria, secundaria, sino a lo largo de toda la vida. Todos están obligados a aprender y el Ministerio de Educación se dedica a que todos se eduquen en las tecnologías más avanzadas con el propósito de hacer del país uno de los países más poderosos de la Tierra. ¿Qué es en lo que se necesita invertir? En educación, en desarrollo social, etcétera, etcétera, pero no de manera paternalista, sino de manera que entremos en el mundo de la globalización. Eso lo hizo Japón desde el siglo XIX. ¿Y aquí en México? Pero a ver, hablando de la globalización y sobre todo del paternalismo, si estamos hablando y retomamos el tema de la Organización de las Naciones Unidas, que está capacitando, que quiere capacitar a la Guardia Nacional, y que además no solo capacitar, firmaron para fortalecer rendición de cuentas, evaluación de uso de la fuerza, no solo capacitar. Y eso lo ha aclarado muy bien. Es ONU Derechos Humanos, va a hacer asistencia técnica para fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas de la Guardia Nacional, no solo capacitar. Pero, ¿qué opinan de eso? ¿México tiene esa capacidad o no? Sobre todo tomando en cuenta que organizaciones civiles están en contra de eso porque dicen que es el principio de la militarización de la Guardia Nacional. Y estoy de acuerdo, porque primero, había dos cosas. Ahí, uno, el ejército estaba en las calles sin tener ninguna cobertura jurídica. Incluso, por eso hubo soldados que se negaron a salir a las calles porque dice, es mejor que me arresten por desobediencia a que me arresten por matar a alguien, o por los casos de Tlatlaya, de Ayotzinapa, etcétera, porque estamos a la intemperie, ¿no? Eso también, de parte del ejército, tiene un peso. La Marina también la lanzaron y es muy eficiente. Por ejemplo, agarraron a uno de los Beltrán Leiva en Cuernavaca y ahí deshicieron a los Beltrán Leiva, pero se creó todo un corredor en donde están peleados los Guerreros Unidos con los Rojos. Y asunto que no se ha resuelto, por cierto. Pero precisamente muchos de estos casos se caen porque se toma en cuenta los derechos humanos. En el momento de la detención siempre se toma en cuenta que violan los derechos humanos y en ese momento salen por la puerta giratoria. Esa es la mayoría de los casos de los que hemos sido testigos. No, señor, de ninguna manera. Es una mala integración de las investigaciones.
Así es. No es un tema de derechos humanos. Esa es una gran falsedad. Pero entonces, en el momento... ¿Cómo integran las investigaciones? Y podemos tener mesas aquí con ministerios públicos. Pero entonces, ¿cómo resolvemos eso con estas organizaciones sociales? No es con organizaciones sociales. Necesitamos fiscales otra vez, que sean capaces de construir expedientes. Pero el fiscal... que se defienden ante un juez. Ahorita volvieron a incrementar la lista de delitos con pena privativa, prisión oficiosa. Sí, pero cuando ellos son el primer responsable, no tienen esa capacidad para responder, sobre todo para el primer respondiente, para tomar en cuenta... Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Bajo el estándar jurídico o subo la capacidad del Estado para probar la responsabilidad penal? ¿Cuál sería la estrategia según usted? No, pues no puedes bajar el estándar jurídico porque... A ver, colapsas el Estado constitucional de derecho si el Estado no tiene que probar la responsabilidad penal de una persona. A ver, ¿será posible que México no pueda formar a la gente? Ernesto y yo nos conocemos de hace mucho y coincidimos en el INACIPE. Y en el INACIPE es un instituto en donde se conocen, pero disciernan en algo, porque bueno, de alguna manera para todos siempre nos queda... Todos los colegas coincidimos y disentimos y siempre hemos sido amigos. Esa es parte de la dinámica académica, ¿no? Si todos, como dice Patton, si todos piensan lo mismo, es que alguien no está pensando. Entonces... alguien miente. Exacto. ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo está el asunto? Las leyes. Primero, todos debemos respetar el Estado de Derecho. Una de las demandas de la marcha del domingo fue precisamente respetar el Estado de Derecho, comenzando por el presidente y los secretarios de Estado. Entonces, ahí el guardián de la Constitución es el Poder Judicial. Claro, el legislativo hace las leyes, el ejecutivo las aplica, pero el judicial es el que sanciona las leyes. Lo que está tratando de explicar, y lo digo en otras palabras, Ernesto, es lo siguiente. Son tres momentos. El enfrentamiento contra el crimen, pero los policías y el ejército llevan al delincuente ante el Ministerio Público. Correcto. Y entonces ahí en el Ministerio Público se levanta el acta de hechos, todo lo demás, y entonces se hace un expediente. El fiscal tiene que armar el expediente. Exactamente, regresando a eso, ¿qué pasa con el fiscal, sobre todo con el nuevo fiscal, que no se considera un fiscal carnal, resulta otra vez ser un fiscal carnal? Y regresamos a lo mismo. Yo eso no lo puedo anticipar ahorita. El doctor Gerst va a probar si es un fiscal autónomo o no lo es. ¿Tú qué opinas, Ernesto? No lo sé. Tendremos que tener una expectativa. Si miramos, te voy a decir cuál es mi estándar. Sí. Te voy a dar un estándar. Cantidad de patrimonio, monto del patrimonio intervenido de la delincuencia organizada. Así es. Ese es mi estándar. Así es. Y lo platicaremos. Mira. Ya nos dijeron hace muchos años Vamos a guardar no esta declaración, la voy a guardar ahí en el disco duro. En el momento que retomemos este tema, saldrá a la luz porque... En un año, si quieres, en medio año, en un año. Monto de patrimonio ahí va. Asegurado te lo digo. De la delincuencia organizada. Te lo digo. La Yakuza tiene un ingreso de 15,000 millones de dólares. La mafia, la siciliana, por lo que la andrangheta es otra cosa, tiene 35,000 millones de dólares. La mexicana se calcula que anda entre los 50,000 millones de dólares. O sea, es impresionante el poderío económico y la capacidad corruptora. Pero además, si hablamos de eso, sobre el material bélico, de lo incautado durante tantos años, que sabemos que el crimen organizado tiene armamento, inclusive que solo le pertenece al ejército, en algunos casos el ejército de los Estados Unidos, ¿cómo podemos o cómo el Estado puede usar esas herramientas para fortalecer en este caso la Guardia Nacional? ¿En dónde está todo lo incautado para regresar ese recurso incautado a la Guardia Nacional? ¿Qué se hace con todo eso? La extinción de dominio es uno de los mecanismos que te permiten hacer eso. Es decir, cuando tú pruebas que un bien es de un narcotraficante, de un delincuente, de un secuestrador... Pero la extinción de dominio se está discutiendo apenas en el Senado. No, eso ya existe. Es correcto. Está discutiéndose apenas en el Senado. No. Tenemos legislación. La pregunta es, ¿qué uso se le da? Eso. Esa es la pregunta. En estrategias de otros países
tiene un uso intensivo y está bajo discusión ciertamente a nivel internacional la discusión sobre la inversión de la carga de la prueba. Pruébame que tus 10 vehículos son de origen lícito. Espérame tantito, ¿sí? ¿Y la presunción de inocencia? Bueno, aquí hay una discusión, pero no voy a entrar ahí. Reitero la pregunta. ¿Esta Fiscalía General cambiará la historia en materia de intervención de recursos a la delincuencia organizada? ¿O la historia será la misma? Claro, pero todos somos inocentes hasta que se nos compruebe lo contrario, pero ante lo evidente, ¿cómo se puede...? Te voy a responder lo siguiente. Un alto funcionario de sexenios pasados me dijo, el problema está en que la capacidad corruptora del crimen organizado es tal que cualquier persona que pongas en cualquier puesto la infiltran inmediatamente. Por la infraestructura gigantesca que tienen estos grupos criminales. Porque tienen dos cosas y que no hemos sacado, pero que es obvio, hasta me da pena decirlo, plata o plomo. Es decir, los investigan y les mandan fotos de sus esposas, en dónde andan, en qué club deportivo están, a sus hijos, en qué escuelas van. Dices, ¿cooperas o cuello? O cuello. Siempre dicen que un subprocurador es o millonario o está muerto, ¿no? Tomando en base la premisa del doctor Fernández. Ahí están, ¿cuántos presidentes municipales llevamos Ediles, muertos? Presidentes municipales, alcaldes, si nos vamos más grandes, gobernadores, diputados. Porque hay gente que dice no, porque hay funcionarios honestos. Sí. Porque hay gente que se involucra, porque hay gente que juega con varias organizaciones. Es decir, hay una combinación. No podemos afirmar que todos son de un tipo o del otro. Eso no lo dudamos, pero ¿cómo podemos blindar la vida? Claro, no lo dudamos. Y no lo dudamos, no está en tela de juicio eso, pero ¿cómo podemos a partir de eso blindar a la Guardia Nacional para que ejerza sus funciones de manera correcta, de manera transparente, de manera implícita, honesta? Blindar es un concepto que usan mucho los medios, que no existe. Bienvenido a los medios. ¿Cómo protegemos a la Guardia? Sí. Derechos, profesionalización y vigilancia y acompañamiento. Ahí si la Guardia trabaja constante, esa vigilancia tiene que ir de la mano con una demanda. Vigilancia quiero decir control, rendición de cuentas, evaluación de resultados. No lo que el presidente nos diga mañana que son los resultados, sino lo que somos capaces de verificar a través de múltiples indicadores. ¿Estamos listos como sociedad para verificar eso? Como sociedad, Ernesto, tenemos algunas competencias ya instaladas. ¿Por qué vamos a estar listos ahora y no estuvimos listos en las administraciones anteriores? Ahí te va lo siguiente. Hace muchos años, yo dije, México se está colombianizando. Y me dicen, ¿qué es eso? Y entonces mataron, apresaron, lograron la captura y después, finalmente, porque ya no se logró negociar con él, con Pablo Escobar Gaviria. Así es. Entonces, ¿qué hacía Pablo Escobar Gaviria? Lo que hacen nuestros guachicoleros y los narcos. No, se llenan de gente a la que le pagan y entonces cuando el ejército va por ellos, ponen a la gente en medio y entonces los protege. Era el narcopopulismo. Entonces, ¿Considera usted, doctor Fernández, que fue lo que pasó en Tlahuelilpan? Así es, eso fue lo que pasó. ¿O fue un accidente? Porque ahí nos estamos metiendo ya en una posición en donde hay una averiguación. Es lo que está pasando en Hidalgo, en Puebla y en Guanajuato, que se ha vuelto el estado más violento. Sí. Termino. Entonces, la cuestión es que hay necesidad, como en Colombia, de que la gente, y cambió. Pablo Escobar Gaviria perdió no solamente porque hubo una ética, una verticalidad de los cuerpos policíacos, del ejército, de la guardia, sino que fue posible por las denuncias que estuvieron haciendo las gentes que eran pagadas por Pablo Escobar Gaviria y después tomaron conciencia de que por ahí el país se iba a hundir. Es decir, hay que educar a la gente en términos cívicos y también educar a las policías para tener contacto con la ciudadanía. Esa es la fórmula. Es lo que no veo que está haciendo López Obrador con la creación de la Guardia Nacional. Él dice, los vamos a educar en derechos humanos.
pero no está haciendo ninguna referencia a la sociedad civil, porque además le da roña la sociedad civil. Pero esa es la fórmula en el papel. Ahora, ¿cómo generamos esta conciencia No, en la sociedad realidad, para que... en la realidad. Bueno, está todavía no en la realidad porque la gente todavía no Ciudad tiene Juárez esa fue confianza. así. Pero todavía la gente no tiene Monterrey. esa confianza hacia la policía. Hay lugares en México que sí que ha funcionado. ¿Tú qué opinas, Ernesto? Nosotros encontramos en un instituto que dirigí varios años una posible fórmula. Sí. Liderazgos políticos, sociales y técnicos en un mismo lugar y momento de la historia. Colaboración. Colaboración de gente, políticos, mujeres y hombres de la política, Sí. líderes sociales organizados, con redes en la calle, Exacto. y técnicos que proveen metodologías. Y eso puede ser más fuerte que la corrupción que estos grupos y que esta infraestructura de grupos criminales va a ejercer siempre para doblegar Con a estos... liderazgos alineados. Pero a no favor de tenemos una líderes cultura de- todavía que hayan ejercido todavía esa... que hayan quitado esa ambigüedad del sistema político mexicano. El sistema político mexicano todavía está... no, tienes razón, pero esa es la lucha. Como explicaba el general Naranjo de Colombia, regresemos otra vez Sí, a Colombia. Tenemos una cosa que se llama el sueldo, no me acuerdo cómo le llamaba, que decía, se refería al reconocimiento social a la policía. Dijo, yo nunca le voy a pagar a un policía lo que le puede pagar a un narco, pero el reconocimiento de Social. la gente, el prestigio social, como me lo dijo un policía canadiense que trabajaba con nosotros en el instituto, me dijo, es que no han entendido ustedes que el día que un policía lo pierda todo cuando se corrompa, ese día se va a dejar de corromper. Tú tienes razón cuando dices, ¿dónde están? ¿Dónde están los liderazgos? Todavía no se ven. Pero también es cierto que hay localidades, no sé si conoces el ejemplo de Morelia. Inviten a la gente de Morelia del gobierno anterior y luego inviten a la gente de Morelia de este gobierno, pero al anterior, y que te cuente Bernardo León, exsecretario de Seguridad Pública, cómo los policías empezaron a resolver problemas a la gente en la calle y cómo la gente empezó a confiar en la policía. Claro. Sí se puede, pero necesitas los liderazgos, mi amigo. Bueno, y a ver, si estamos planteando esto de sí se va a poder y cómo se va a poder, y esto lo tenemos que ver en un futuro, sabemos que el cimiento más importante de una sociedad es la juventud, son los infantes, es la educación. Sí. Un país sin educación no tiene posibilidades de salir de dejar esta situación de país emergente, de ser subdesarrollado, dejar de ser subdesarrollado y pasar a la siguiente etapa. Nuestro país ha sido un país emergente desde hace mucho tiempo precisamente por las carencias de la educación. Entonces, la educación es un punto importante para que en un futuro la sociedad vaya generando esta conciencia para respetar a la policía, en este caso a la Guardia Nacional. Yo vivo en Tlalpan y me paré en un estanquillo y ese estanquillo está al lado de la secundaria, de una secundaria oficial. Entonces la señora cierra la reja y le digo, ¿por qué la cierra? Ya estaban saliendo los muchachos. Es que algunos de estos muchachos ya se están drogando. ¡Cuidado! La droga ya está en las secundarias. No, bueno, desde hace mucho tiempo. Sí. En las primarias, inclusive. Bueno, aguas. 1, 2, porque ya son carne de cañón. 2, la educación es un elemento fundamental, pero también que tengan expectativas de futuro. ¿Por qué nuestra juventud está en las condiciones en que está? 1, porque les dejas dos caminos. O te integras a los grupos delictivos o te vas a los Estados Unidos. Yo platiqué con uno de los generales, ¿se acuerdan? Que metieron a la cárcel indebidamente, Calderón, que fueron 5 o 6 generales. Uno de ellos, ya libre, me platicó, comimos, y me platicó. Lo que a mí me impresiona es que en Almoloya están llegando gente cada vez más joven. Es decir, nos están ganando el aspecto social. Totalmente, pero a ver, vamos a regresar a esta parte sin desviarnos un poco porque creo que todavía está conectado, todo está conectado, la sociedad, la educación, la generación de estos conceptos y que en algún momento tocaremos, Ernesto, sobre la reforma educativa, que es una reforma, a mi punto de vista particular, que tiene que está generada para los maestros, no tanto para los alumnos. Te digo rápido. Tocaremos ese tema en otro momento, pero creo que están ligados. Regresemos rápidamente, si te parece bien, si le parece bien, maestro, a esta parte de cómo ejercer estos conceptos básicos en cuanto a
conciencia para ejercer una Guardia Nacional proactiva, activa, consciente, fortalecida a partir de las demandas de una sociedad tan lacerada como la nuestra? En Perú hicieron una vez un proyecto que se llamaba A la policía se le respeta. Y la gente decía, yo no respeto a la policía. ¿Qué hicieron? Salieron a la calle y empezaron a hacer conductas ejemplares. Claro. De policías frente a la gente, con fiscales al lado, para que la gente que se acercaba a la policía a ofrecerle una mordida, coima, se la llevaran en ese momento, coima, a pagar a la ley un acto de corrupción, que el propio Estado decía no. Tu pregunta se contesta así, nos tienen que enseñar un ejemplo de rectitud. Ah, claro. Que en consecuencia sea capaz de convocar a una sociedad que está extraviada. En la ética está extraviada la sociedad. Totalmente. ¿Cuándo vamos a tener enfrente una persona que nos diga, no acepto que tú ni nadie viole la norma? Y con esa premisa, con ese concepto, si le parece bien, doctor, vamos a englobar todos esos conceptos, vamos a hacer una conclusión sobre lo más importante, sobre lo que esperamos de la Guardia Nacional, sobre lo que debemos esperar como sociedad y sobre lo que está planteado en los próximos meses. Su conclusión, doctor, y después contigo, Ernesto. Sí, claro. Mira, Renato Sales fue también compañero mío en Harvard. Y entonces platicamos frecuentemente. Y una vez me dijo, cuando era procurador del estado de Campeche, había una vergüenza de los policías por ser judiciales, por ser policías. Y entonces le levanté la autoestima. Lo primero que hacer es tener el orgullo de ser policías. Porque mi hijo en la escuela le dicen, tu papá es policía, seguramente es un ratero, seguramente es un corrupto, seguramente es un asesino. Y entonces Renato lo que hizo fue, primero, darle identidad, uniformes, escudo. Y luego, él encabezar los operativos. Y construir, digamos que sintetizado es construir una marca de la Guardia Nacional, ¿no? Es construir un liderazgo. ¿Civil o militar? Y que los... ¿Civil o militar? Absolutamente civil. Terminemos diciéndolo claramente, la Constitución dice civil. Civil. El presidente dijo militar, pero la Constitución dice civil. No estoy de acuerdo con el presidente, debe ser civil. Pero eso dijo, y eso ordenó. Eso dijo, exacto, y pero eso ordenó y eso está lo que está estableciendo. Civil, y la Constitución está por encima del poder. Son dos guardias nacionales. Ok, Ernesto. La de la Constitución y la que hoy tenemos, que es un mando militar. Una conclusión rápida, sintetizada sobre... Mi expectativa es una Guardia Nacional civil, que marque un antes y un después en el servicio policial en México, y eso sucederá si la vigilamos, si la controlamos, y si nos encargamos, junto con organismos internacionales, de no permitir que se desvíe, bajo ninguna circunstancia, como lo han hecho las instituciones policiales históricamente del país, con el apoyo político. Si el presidente puso ya el compromiso, es primero un compromiso político. Y sin el apoyo civil. Si no tienen el apoyo de la sociedad civil, están destinados al fracaso. Es correcto. Nos vamos a quedar justamente con estos conceptos en el aire. Sociedad, militar, civil, militar. Esta es la discusión que nos atañe en este momento. Civil, muchos están pensando lo militar. Es un tema que todavía está abierto, es un tema que va a dar mucho de qué hablar. Temporal, perdón, militar temporal. Totalmente. La Constitución dijo 5 años. 5 años. Vamos a esperar, como dices bien, Ernesto, a ver qué pasa. ¿Y nos invitas a ver qué pasa? Por supuesto, por supuesto. Doctor Fernández Santillán, muchísimas gracias. Un placer tenerlo en este primer programa, en esta primera emisión de Análisis Político. Espero que no sea Ernesto el último. López Portillo, encantado. El gusto es nuestro. Muchísimas gracias. Nos vemos por acá la próxima semana. Muy bien. Cerramos con este tema momentáneamente porque todavía hay muchos temas de que hablar. Hay muchas aristas que competen justamente este tema de la Guardia Nacional y muchos otros que estaremos tocando diariamente en punto de las 9 de la noche aquí en Análisis Político. Yo soy Max Espejel, Maximiliano Espejel, y mañana lo invito a que no se pierda otro análisis político en temas que son importantes para nuestro país. Muchas gracias, buenas noches y que descanse. Lo disfruté mucho.